Usted escucha RCN Radio. 7 de la mañana, 32 minutos. Nos atiende a esta hora el señor ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. Estábamos buscándolo hace un par de días para hablar con lo que está pasando con los precios de la energía en términos generales, pero particularmente con el precio del gas. La gente se queja mucho del precio del gas, los incrementos considerables en las tarifas tanto de gas natural como de gas propano, pero en general el marcador, dijéramos, en la inflación del componente energía, profe, está siendo muy alto. Sí, alcanza el 9.16, según cifras del DANE que estoy viendo aquí, 9.16% ha subido a octubre de este año los precios de los energéticos, incluyendo también, ahí está dentro de esa canasta, el consumo para vehículo, para quienes tienen vehículo, con un ponderador muy chiquito, porque lo más importante en el consumo de la canasta familiar, pues es la energía eléctrica y la energía de gas y gas propano. Claro, y el gas le ha golpeado mucho a la gente. Señor ministro, bienvenido, buenos días. Yolanda, muy buenos días, un saludo especial a usted y a todos los oyentes. Gracias por atendernos. Y ministro, ¿qué está pasando? Particularmente le pregunto yo por el precio del gas, que es un poco lo que más ha generado queja de la gente, y sobre todo si hay posibilidades de que haya alivio para el bolsillo de los consumidores, o esto va a seguir así. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Yolanda, entonces aquí creo que hay que diferenciar, aprovechando la introducción que hacía usted en la entrevista, porque hay diferentes tipos de gas combustible que se usan en el país con precios que tienen un comportamiento diferente. Entonces, en primer lugar, que es el más consumido, el gas natural que se consume por redes en Colombia. Ese precio es un precio que es regulado y es un precio que viene relativamente estable. Por ejemplo, si miramos en las diferentes ciudades del país, obviamente va la tarifa a cambiar dependiendo del componente de transporte y del componente de distribución, pero en el caso, por ejemplo, para usar un ejemplo, Bogotá hoy tiene un gas que el metro cúbico puede estar por el orden de los 1.950 pesos aproximadamente, y si yo me voy y me devuelvo a principio de año y miro entre febrero y marzo, estaba en 1.913, en 1.950 pesos, o sea que ha habido, digamos, unas variaciones pequeñas, lo que explica esa variación hacia arriba o hacia abajo, sobre todo en el gas natural, por eso arranqué por ese primero, puede ser un componente de tasa de cambio que le aplica al transporte de gas. Pero ahí no hemos visto incrementos significativos. ¿Dónde sí ha habido incrementos significativos, Yolanda? En el caso del gas propano o el GLP, que es el gas licuado de petróleo, ese es el gas que se consume más comúnmente vía cilindro o vía pipetas en las partes rurales del país. Y aquí, ¿cuál es la diferencia con el gas natural? Que el gas natural es de 100% de producción doméstica, mientras que el GLP o el gas propano tenemos un porcentaje que es importado, y ese precio del GLP o el gas propano, como es un derivado del petróleo, pues depende del precio del crudo, y el precio del crudo ha venido al alza durante todo el año, probablemente un incremento acumulado de cerca del 70% con respecto a los precios que teníamos a inicios del año 2021. Entonces ahí hay un incremento. ¿Qué se ha hecho? Porque esto lo empezamos a evidenciar, Yolanda, desde hace unos 4 o 5 meses. En el caso del GLP, incluimos en la regulación un mecanismo que se llama opción tarifaria. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay incrementos muy altos y abruptos, no se le traslada de manera directa al usuario final, sino que se hace un mecanismo de transmisión que suavice esos incrementos durante el tiempo. Esa medida se le está aplicando aproximadamente al 75% del GLP que se consume en el país, y lo han venido adoptando más de 17 distribuidores en todo el territorio nacional. Y adicional a eso, la semana pasada anunciamos un nuevo subsidio para GLP en nuevos departamentos. Y aquí digo nuevos departamentos, Yolanda, porque como lo explicaba ahora, el GLP es para las zonas más rurales y teníamos unos departamentos que no estaban recibiendo el subsidio. Entonces incluimos en esta nueva versión al departamento de La Guajira, al departamento del Cauca, al departamento de Córdoba y Arauca, que se suman a los que ya reciben subsidio, como es el caso de Caquetá, Nariño, Putumayo, Amazonas y San Andrés y Providencia. Y en este caso estamos subsidiando el 50% del valor del cilindro, pero adicionalmente creamos un subsidio para lo que llamamos la conexión virtual,
que eso lo que quiere decir es que como no está conectado a redes, le estamos dando hasta un 70% del subsidio del costo de la estufa, de la manguera y del regulador que va a la pipeta para los beneficiarios de este nuevo subsidio. Ahora, ministro, posibilidades de hacer qué, es decir, ¿hay alguna manera, en el caso del gas propano, que es el que ha tenido el mayor incremento, según le entendemos, de enfrentar para que el usuario final no tenga este golpe tan fuerte? Porque sobre todo, como usted lo decía, el gas propano se utiliza mucho en sectores rurales y allí la alternativa es volver a la estufa de leña, pero el incremento ha sido tremendo, ha sido muy, muy grande. La gente dice, pagábamos 130 la pipeta, hoy está en 200, o por una pipeta más pequeña pagábamos 50, hoy está 80, 90, el incremento es considerable. ¿Qué se puede hacer? Yolanda, por eso este nuevo subsidio, esta opción tarifaria, porque lo otro que hay que explicarle también a los oyentes es que donde hay consumo de GLP, que es lo mismo que ocurre con el gas natural, ya tenemos un subsidio cercano al 50%, o sea que el incremento ya lo está absorbiendo vía subsidio en cerca de un 50% el Estado colombiano. Entonces, eso es lo que, pues, las herramientas que tenemos en este momento. Yo le cuento, Yolanda, que en lo que va corrido del año, solamente en subsidios de GLP o de gas propano hemos girado más de 355 mil millones de pesos en este año. Y eso, digamos, es similar, por ejemplo, a lo que se ha venido girando en materia de gas natural, que llevamos cerca de 457 millones de pesos en subsidios, que en el caso del gas natural domiciliario funciona muy similar a los subsidios de energía. Estrato 1 y estrato 2 reciben 60 y 50% de subsidio del consumo básico o de subsistencia mes a mes. Entonces ya ahí hay un esfuerzo fiscal importante. Nosotros que hicimos también, Yolanda, que pues aquí venimos de un contexto de un esfuerzo desde el punto de vista fiscal del gobierno muy importante por la pandemia. Cuando tuvimos las cuarentenas más estrictas, dimos alivios para que la gente pudiera diferir el pago de las facturas durante 24 o 36 meses, dependiendo de su estrato socioeconómico. Y adicionalmente tuvimos cerca de 3 o 4 meses con un subsidio adicional de 10 puntos porcentuales. O sea, el que era de 60 lo subimos a 70, el que era de 50 lo subimos a 60. Pero eso pues obviamente significó un esfuerzo fiscal muy, muy significativo, pero era en un momento donde pues entendíamos que teníamos una tasa de desempleo que se había disparado a causa de las cuarentenas y de la pandemia. Entonces, en este momento es las herramientas que tenemos, Yolanda, y por eso pues las hemos venido implementando a medida que vemos el comportamiento que ha tenido el GLP, porque como usted bien lo dice, parte de esta transición energética de nuestra política también es llevar a las familias colombianas a consumir un combustible más limpio, como es el caso del gas natural o del gas licuado de petróleo en esas zonas más rurales. Claro. Ministro Mesa, permítame volver al gas natural y un poco para mostrarle unas cifras que estoy leyendo del informe de la Unidad de Planeación Mineroenergética, que un poco contradice pues la versión suya de que no ha subido el precio del gas natural. O que ha estado relativamente estable, para utilizar las palabras del ministro. Fíjese usted que en este informe dice, en septiembre del 2021, la inflación de los precios de energía fue del 8.03, ya dijimos que es bien alta. La de octubre es 8.9, pero en los principales energéticos la de gas natural alcanza el 15.3. Y continúo, dice, la inflación anual de gas natural completa 11 meses consecutivos en terreno positivo y alcanzó su valor más alto desde julio de 2016, cuando alcanzó a subir un 20%. Esto no quiere decir que, claro, la inflación no quiere decir que esté caro el gas natural, puede ser que hubiera caído durante la pandemia y que ahorita se esté recuperando el precio. ¿Será que eso fue lo que pasó? Es decir, que el año pasado vimos que cayó el precio y ahorita volvió a subir. Pero si está por encima del 10, el cambio o el movimiento no es relativamente estable en todo caso, ministro. Y es lo que termina pagando la gente. Entonces, yo tengo, pues, y tengo aquí en la cabeza, porque he revisado las cifras permanentemente de lo que ha corrido el año. Nos vamos a mirar octubre con octubre, año pasado, septiembre, digamos, para ver el mes a mes, pero año a año, si me hago entender. Pueden haber variaciones porque efectivamente el año pasado, en el año 2020, recuerden, Yolanda y Jorge, que pues tuvimos un colapso estrepitoso de los precios de los hidrocarburos, arrancando por el crudo por allá en marzo o abril del 2020, cuando hubo esa guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, y que posteriormente llegaron las cuarentenas a nivel mundial. Y recuerden ustedes que tuvimos los precios de los futuros del WTI en terreno negativo, que eso nunca se había dado.
Entonces, obviamente en el 2020 hubo una caída de los precios de los energéticos a nivel mundial porque cayó la demanda. En el caso del crudo cayó cerca de un 11-12%, en el caso del gas natural cerca de un 16%. Y eso se fue recuperando a medida que fue pasando el año y arrancó una tendencia alcista a principios de este año y en lo que estamos. El crudo de Jorge, seguramente tiene ahí las cifras, tenemos un incremento aproximadamente del 70% en lo que ha ocurrido el año. Pero cuando yo me voy a ver la tarifa regulada del gas natural para las principales ciudades del país durante el año 2021, lo que vemos es que ha venido con relativa estabilidad. Ha habido meses donde ha subido, meses donde ha bajado. Pero entonces le di el ejemplo, por ejemplo, de Bogotá hace unos minutos. Me puedo ir a otra ciudad, le digo, miremos, por ejemplo, qué ha pasado en la ciudad de Medellín, que es otra de las capitales. Medellín tiene un precio que es un poco más alto que el de Bogotá, pero por temas de transporte y distribución, en septiembre tenían un precio de cerca de 2.145 pesos aproximadamente el metro cúbico de gas, y si nos vamos a principio de año, digamos, nos vamos para el mes de marzo, estaban en 2.046 pesos. Entonces, digamos que hubo una variación de metro cúbico ahí, en ese caso de Medellín, de 100 pesos, pero son 100 pesos de 2.145. Entonces, nuevamente, es un precio que ha sido relativamente estable, que se pueden explicar esos movimientos, y digamos durante los meses pudo haber llegado a tocar 2.160 y después haberse bajado a 2.100 en diferentes meses. Y eso se puede explicar seguramente en el caso del transporte por el cambio que ha tenido también la tasa de cambio, que afecta uno de los componentes dentro del precio del gas natural. Tenemos de pronto discrepancia en la interpretación de las cifras. Aquí estamos viendo el informe de inflación energético, seguimiento de índice de precios al consumidor, eléctrico, gas, combustibles para vehículos, energía. Ahí está, hay una línea roja que marca el gas que está subiendo. Es decir, usted lo interpreta como relativamente estable, pero el incremento ha sido alto y lo siente la gente. Y es un poquito como decirle a la gente, bueno, alternativas, o ya, lo que se hizo y respiren profundo, que así se va a mantener. No lo sé, ministro, ¿qué se le puede decir a la gente? No, y por eso hay que ser muy honesto y muy casi transparente con la información. Venimos dando de unos esfuerzos fiscales muy significativos en el área de servicios públicos domiciliarios a causa de la pandemia. Entonces, es responsable Patrina sugerir que van a haber mayores subsidios porque no hay el espacio fiscal. No vamos en este momento a necesidad. Ese esfuerzo lo hicimos el año pasado. En el caso, por ejemplo, pues obviamente cuando hablamos de energéticos, se menciona ahí el tema, por ejemplo, de gas natural vehicular. Ahí la opción es irse a combustibles líquidos que son un precio menos competitivo que el del gas natural vehicular. Entonces, en ese caso, por ejemplo, sigue siendo para el usuario mejor estar en gas natural vehicular, aquellos vehículos que son bastantes en el país, que tienen la posibilidad de tener los dos sistemas, que son los vehículos híbridos. Ahí hay más de 190.000 carros que pueden usar gas natural vehicular o combustibles líquidos como gasolina o diésel. Pero en este momento, más del esfuerzo que acabamos de anunciar la semana pasada, de llevar el subsidio del 50% a estos 4 nuevos departamentos, dando también esas conexiones virtuales que incluyen la estufa, la manguera, el regulador, es lo que tenemos en este momento de espacio, Yolanda. Y en el caso de la energía eléctrica, que lo menciona usted, ahí es muy importante mencionar que en este año hemos tenido unos precios que han venido siendo récord a la baja en materia de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque como hemos tenido un periodo de lluvias extendido, como lo podemos evidenciar en todo el territorio nacional, y además la probabilidad de niñas está cerca del 96%, y los embalses hoy están más que el embalse está allí de 3 o 4 meses de Holanda, el 85%. No, lamentablemente se nos está dañando la comunicación con el ministro. Vamos a ver si de repente allí la pueden ajustar un poquitico, porque es importante lo de la energía eléctrica, porque aquí en el reporte también estábamos viendo que la energía ha venido subiendo. De pronto nos hace falta los datos más recientes, profe. Sí, uno de los puntos, ministro, tiene que ver con ese precio. ¿Ya lo tenemos? Ah, sí, es que tenía duda de si teníamos. ¿Nos escucha, ministro?
Sí, yo los estoy escuchando todo el tiempo. Bien, es que aquí bueno. tuvimos una interferencia y no escuchamos muy bien la última parte. Profe, Claro, sobre energía sobre eléctrica. los precios de la energía eléctrica, pues de hecho el índice que muestra el nivel del precio, no la variación, ministro, pues se ve que están tan caros en el índice, como digo, en el nivel del precio, los costos de la energía eléctrica para el consumidor, para el hogar, como los del gas natural. ¿Por qué se puede deber eso? Porque eso fue hasta septiembre, digamos, los datos que tiene la unidad de planeación mineroenergética del ministerio, pues están hasta septiembre. Usted menciona una caída que debió haber sido en octubre, pero ¿por qué también está subido el precio de la energía eléctrica si, digamos, esto no tiene pues tanto que ver con el precio de la tasa de cambio? Oye, entonces allá iba la explicación, Jorge. Entonces, no sé hasta dónde llegaron en la explicación de los embalses, que llevamos con los embalses en máximos históricos por las lluvias extendidas que hemos tenido en todo el país. Estaba mencionando que tenemos cerca de un 85% de nivel de los embalses por los últimos 4 meses, que es algo, digamos, que no se da hace cerca de 30 años. Entonces, eso se ve reflejado ¿en qué? En el precio de bolsa de la energía eléctrica. Y el precio de bolsa, que es algo que no sabe mucha gente, estuvo hace 2-3 meses en 0 pesos por cerca de unas 4 o 5 semanas. Pero aquí la diferencia importante, Jorge, es la siguiente, y es el precio de bolsa no es toda la energía que consume la gente, porque las empresas que le entregan la energía al usuario final tienen contratos de 2 años, de 3 años, con diferentes generadores, y solamente tienen una exposición a bolsa que es relativamente marginal. Entonces, lo que hay que revisar es los contratos de este año, y obviamente hubo un incremento en los contratos de este año y seguramente el próximo a raíz de la incertidumbre que genera si van a haber proyectos como el caso del proyecto de Ituango en operación el próximo año o no. Entonces hay un comportamiento de contratos en los mercados que puede hay veces no reflejar lo que estamos viendo en los embalses y en el precio de la bolsa específico, de la bolsa de energía, donde el precio pues ha venido estando entre 90 y 120 pesos el kilovatio hora, que si usted va a comparar eso con precios internacionales, pues digamos que es una fracción de lo que ve uno en los precios de la energía eléctrica en casos como Europa y Asia en este momento, donde pues ha habido una crisis energética muy fuerte, justamente porque allá uno de los principales o las principales fuentes de energía eléctrica es el gas natural, que en el mercado internacional sí ha venido estando en precios muy elevados. Ministro, me escribe un oyente de Norte de Santander y me dice que el problema con los cilindros de gas pues no es tanto que se los roben o que haya subsidios, sino poner una interconexión de Norte de Santander, productor de petróleo, al sistema de transporte de gas natural, que eso no cuesta mucho y sin eso no puede haber industria y además también tendría el beneficio de que baja el precio al consumidor. ¿Hay algún plan en esa materia? Sí, claro, Jorge, y ahí pues la unidad de planeación energética, que es la que han estado ustedes consultando ahí para los precios, publicó y lo adoptó el ministerio hace aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, el plan de abastecimiento de gas. Ese plan de abastecimiento de gas trae obras de infraestructura como las que está diciendo el oyente para el caso de Norte de Santander y de Cúcuta, y esas obras pues saldrían a convocatoria o las adoptaría el sector privado después de pues evidenciar que eso no solamente puede generar mayores competitividades en cuanto a precios, sino que además le da pues mayor confiabilidad al sistema de transporte de gas natural en todo el país. Ministro, en todo caso queda uno como con un sinsabor, porque el gas natural incrementó el precio, es real. Usted lo interpreta como relativamente estable, el ciudadano lo siente como se subió el gas. Y no hay nada que hacer, ¿no? Nada. Es decir, la respuesta para los usuarios de gas natural es nada. Yo lo que digo es no hay nada que hacer. En el caso del gas natural tenemos los subsidios que pues no se han desmontado, siguen ahí. Subsidiamos el 50 y el 60% a estrato 2 y a estrato 1 respectivamente, Yolanda. Obviamente los energéticos, no la energía eléctrica, pero el caso de los combustibles, tanto gas natural como la gasolina y el diésel, están sujetos a variaciones que están afectadas por lo que pasa en los mercados internacionales, y siempre ha sido así, siempre ha habido volatilidad hacia arriba y hacia abajo, y en este momento hay una alza generalizada de los energéticos en los mercados internacionales, lo cual vemos reflejado en el mercado colombiano.
y pues así hemos venido operando. No vemos que en este momento tengamos la necesidad de buscar un mecanismo adicional a lo que ya existe en materia de subsidios, Yolanda, sobre todo para estratos 1 y 2, que son los que más nos preocupan. Pues ministro, gracias. Seguramente que la gente queda preocupada. Sí, están los subsidios y todo esto, pero obviamente que hoy se está enfrentando a una situación muy particular, muy particular, porque además de que sube todo el componente energético de la canasta familiar, están subiendo los alimentos y otras cosas y la situación está difícil. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, Yolanda. Aquí quedamos obviamente dispuestos a contestar las preguntas de ustedes y de los oyentes, pero Yolanda, para cerrar, yo creo que es muy importante también pues destacar, y esto lo saben ustedes porque lo han discutido en la mesa, venimos con la economía creciendo a un ritmo muy acelerado y pues eventualmente también ve uno los impactos en materia de incremento de precios, no solamente por la actividad económica que hay en Colombia, sino en lo que ha venido ocurriendo, digamos, en la cadena logística también a nivel internacional, porque mencionaban el impacto, digamos, en alimentos, y creo que hay un componente de logística internacional en fertilizantes y en otra serie de insumos que pues pueden tener este tipo de afectaciones. Pero quedo aquí atento, Yolanda, y gracias por el espacio. Gracias, ministro. Es el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, a propósito del precio en los combustibles, particularmente gas propano, gas natural, que está golpeando muchísimo, pero muchísimo el bolsillo de los colombianos. Ya un poquitico más adelante volveremos sobre el tema, porque en segundos tenemos contacto internacional a propósito de lo que está pasando con la epidemia en Europa.